Inicio de espacio publicitario. Hair World, salón de peluquería, Rivadavia 2665. Joyería El Rubí, identifica Santa Fe, San Martín 2334. Litorar, viajes y turismo, San Martín 2984. Todos los talles en el madrileño, San Jerónimo 2175. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Diagnóstico por imágenes, turnos al 0342 4827 827. Sutil Perfumerías, San Martín 2822 y Salta 2623. Escobar, más de 150 usados para vos. Ingresa a www.escobarusados.com.cu en San Martín y Boulevard. Pedidos al 453-4804. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Fin de espacio publicitario. Bien amigos, continuamos en esta preciosa tarde compartiendo retratos urbanos en estilo propio, aquí en las instalaciones del puerto, en Eduardo Míguez 180, un lugar maravilloso. Y en Retratos Urbanos de esta semana queremos reivindicar la figura de Manuel Belgrano, reivindicar los símbolos patrios y próximamente ya se viene el mes de julio también, donde viene la independencia. Entonces, para esta ocasión hemos invitado a Adam Costa y a Luciana Bolini, que son los dos profesores, historiadores, y están involucrados en todo lo que tiene que ver justamente con la historia y poder reflexionar sobre la identidad de los argentinos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela. Bueno, en esta ocasión es importante que pongamos de moda a Belgrano. Ese es mi lema. Ya lo difundí en las redes sociales y a toda la gente que veo le digo que estaría bueno poner de moda a Belgrano, no solamente como una figura biográfica, sino que podamos hablar un poco respecto a su intervención para la identidad nacional, para los símbolos patrios, para reflexionar justamente por qué tenemos esta fecha que se elige, por ejemplo, el 20 de junio como Día de la Bandera, siendo que la bandera fue creada en 1813 y fue escondida. 1812, bueno, disculpen, pero más o menos andaba por ahí. La tuvieron que esconder por orden del triunvirato. Así es. Y bueno, cuéntenlo ustedes, por favor, empiecen a contarnos un poco esto. Luciana, vos me habías hecho una introducción muy importante sobre la reflexión de los símbolos patrios. Sí, la idea era transmitir un poco, digamos, cómo a través de los símbolos patrios nosotros también construimos identidad y en qué momento también cobran relevancia, que van a ser durante el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, en el sentido de que surge esta necesidad de forjar una identidad nacional, una identidad que para el momento donde es creada la bandera todavía no existe como tal, porque sabemos que primero eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Entonces, inicialmente no tiene la idea de simbolizar a los argentinos, sino un territorio más amplio. En ese sentido, creo que lo que vos mencionabas recién, el primer izamiento de la bandera es en 1812, para el cual Belgrano más que nada comunica el triunvirato, pero no pide permiso para izar la bandera. En las barrancas de Rosario, aclaremos que fue eso un 27 de febrero de 1812. Muy bien. Gracias. Fue así, digamos, con la idea de tener un distintivo que diferencia a las tropas realistas de las tropas revolucionarias. Criollas o revolucionarias, claro. En ese sentido, el color, digamos, de los contrarrevolucionarios o de los realistas era el color rojo, y el color que elige Belgrano, digamos, creo que un poco también para desmitificar alguna de las tradiciones que a veces aprendemos en la escuela, digamos, tiene que ver con qué es el color de los Borbones. Ah, porque nosotros pensábamos que era el color del cielo. Exacto, digamos. Es decir, no plantea una ruptura total con la monarquía, que sería algo anacrónico si pensamos que la independencia es recién en 1816. Exacto, fue todo un proceso. Entonces es un proceso más de larga duración, no es una ruptura total. Y bueno, digamos, también hay algunas versiones sobre el formato que tenía esa bandera. Y bueno, se piensa que era blanca y celeste, digamos, con dos franjas únicamente.
Sí, hay varias versiones de la bandera, inclusive después la bandera de Entre Ríos creo que hizo un menjunje entre la bandera de los federales y de los argentinos, algo así. Cruzó una banda roja. Cruzó una banda roja. Bueno, por ahí está muy bien la aclaración, verdaderamente poner en sentido lo que es la creación de la bandera, como un acto casi, digamos, revolucionario de la revolución que se estaba dando, es decir, un gesto de Belgrano que digamos, tuvo algún tipo de posicionamiento en contra del poder que en ese momento encaramaba Pero el poder... el poder que encaramaba de alguna forma Buenos Aires. Pero por eso te pregunto, si ahí en Buenos Aires, o sea, también eran un gobierno revolucionario, se supone los del triunvirato, ¿por qué le obligaron a Belgrano a que tuvieran que esconder este símbolo o que no lo oficialice? Había matices que hoy podríamos plantear una disputa. Había matices, había disputas. Belgrano varias veces ha tenido actos de desobediencia en su historia, digamos. O sea, hay que posicionar que Belgrano tuvo una acción pública concreta en función de la patria desde 1810 hasta el 20 de junio de 1820 que él muere. En esos 10 años de vida muy intensa, Belgrano tuvo muchos gestos de rebeldía o rebelión contra los posicionamientos que le marcaban. Sí, porque a él no le gustaban los posicionamientos injustos. Él era una persona realmente fuera de lo común, porque había nacido en una familia acomodada, donde podría haber defendido los intereses de la burguesía o haber cometido abusos de poder, y en ningún momento mostró eso, sino que defendió valores que tienen que ver con la defensa de los trabajadores, de las mujeres, de los más humildes, de defender el comercio. De los indígenas. De los indígenas. Sí, hay todo, esto se suele hablar también de San Martín. Son personajes, figuras históricas, ¿sí?, que se las habla mucho, se dice mucho de ellos. Todos sabemos que hay calles que tienen, casi todas las calles de la Argentina, la ciudad de la Argentina, o tienen nombre de San Martín o Belgrano, pero se conoce bastante poco fundamentalmente de no solamente el accionar político, sino el ideario. El ideario de Belgrano es un ideario básicamente que hace de la educación, lo pedagógico, algo central. Por eso lo queremos poner de moda Belgrano, porque justamente él hizo una intensa actividad en cuanto a la creación de universidades, de escuelas para mujeres. De escuelas para mujeres. Pero esto no ocurrió porque sí, digamos. Solamente, digamos, mostrar algún episodio de la figura pública, en este caso la bandera, o en el caso de San Martín, la campaña militar, y ocultar la verdadera acción política, el pensamiento político, fue una decisión que se tomó bastantes años más adelante, cuando había una necesidad de generar de esto una nación, pero ahí hubo un pensamiento que tensionó, y sobre todo esto, o sea, trasladarlo a la escuela pero sin el contenido, y ese quizá es un desafío de estos tiempos que corren, de posicionar no solamente las figuras, sino entender de las distintas tradiciones que han forjado, han disputado este país, que entendido de esta forma el estudio de la historia es mucho más provechoso para vincular con nuestros presentes y futuros. Si nos quedamos solamente en el hecho de las fechas, es como trabajar la historia yendo a un museo, solamente un interés museológico. Y lo que hay que entender que la historia fundamentalmente tiene una función política. Sí, por eso es importante, Luciana, vos me habías estado comentando hoy antes de la nota, de que es importante reflexionar sobre la identidad nacional, porque también esa característica de que siempre haya una grieta, siempre entre unitarios y federales, entre realistas y criollos, es como que es algo ya que tiene que ver con el devenir histórico de los argentinos. Bueno, es un poco pensar la historia en estos términos de amigo-enemigo, creo que te referís a eso. Me parece que sí. Y bueno, y en ese sentido, la vocación unanimista, digamos, de tratar de imponer una visión por sobre la otra ha sido realmente histórica y no muy provechosa, que digamos. Eso habla de que no respetamos demasiado los posicionamientos diversos que no coinciden con... Pero es parte de nuestra identidad cultural, lamentablemente. Sí, me parece de la cultura que sí. política argentina también, digamos. Creo que si lo rastreamos, podemos ver eso como atravesando a los distintos discursos, digamos. Y en este sentido, bueno, la historia, como bien decía él, tampoco es solamente un ámbito privativo de los historiadores. Construimos historia desde muchos otros lugares, menos oficiales, como por ejemplo
distintas conmemoraciones, distintos centros de estudio, también en los actos escolares. Y Pero también, lamentablemente como que a veces se ve todo muy por arriba, como los famosos 140 caracteres de Twitter. O sea, la historia generalmente tiene esa famosa esa fama de que es aburrida, densa. Depende también el historiador y depende de las ganas que uno tenga de informarse, pero es muy bueno poder aprender creo historia. que porque están descontextualizados, era un poco lo que decía el compañero, digamos, cómo ver, digamos, los distintos personajes aislados del contexto de producción de su época, que eso explica bastante más quiénes han sido y por qué la relevancia o no de esa figura, y también cómo han ido, como entre comillas, ¿no?, pasando de moda unos u otros héroes de acuerdo a los intereses nacionales. Exacto, por eso hoy yo más que nunca defiendo que tenemos que poner de moda a Belgrano. Hoy estuve en contacto con la gente del Instituto Belgraniano de Santa Fe, con el gente del Instituto Belgraniano Nacional, porque el Chosno de Belgrano está a cargo del Instituto Nacional Belgraniano. Así que para mí sería un honor en algún momento conocer al Chosno de Belgrano, sería impresionante. Justamente, el Chosno de Belgrano, y esto por ahí es tratar algunos aspectos de vida privada de Belgrano que por ahí pueden darnos luz un poco acerca del personaje. Nosotros sabemos, o sabe la historia, se sabe que Belgrano tuvo 2 hijos, una hija y un hijo. Eso no era muy conocido. Claro, pero son 2 hijos que no fueron reconocidos por él. Ah. Se dieron en condiciones, sobre todo, porque uno de ellos está en la línea descendiente del Chosno de Belgrano, que está a cargo del Instituto Belgraniano Nacional. Bueno, tuvo 2 hijos. Uno lo tuvo con María Josefa Escurra, que era la cuñada de Juan Manuel de Rosas. Y fundamentalmente, ¿por qué ese hijo no pudo ser reconocido? Porque esta mujer estaba casada. Y para la costumbre, este hijo nació, se llamó Pedro Rosas. ¿Sí? Pedro Rosas. Nació en 1813. Y la segunda hija que tuvo Belgrano en su estadía en Tucumán, que estuvo desde 1816 hasta 1819, tuvo una hija que se llama Manuela Helguero, justamente porque era de una familia bastante acomodada de la ciudad de Tucumán, y bueno, es heredero, está en esa línea descendiente el Chosno de Belgrano. Pero lo interesante de esto básicamente es lo siguiente: muchas veces se ha cuestionado esta cuestión de que Belgrano no reconoció a sus hijos. En su momento, No, y hasta le han hecho fama también como que no era de... sí, no era muy hombre, pero me todo lo parece que eso era de su vida Le privada. gustaban y mucho las mujeres. Pero está muy mal también de que se juzgue a una persona por su sexualidad. Sí. Le gustaban y mucho de las mujeres, pero justamente está el episodio también que se cuenta. Hay muchas anécdotas, digamos, que de alguna forma pueden pintar. El episodio de cuando él él hace la jura al ejército, que se le burla a Dorrego, él tenía una voz aflautada. Quizás sea el antecedente. Claro. Y no lo hace con la voz de la firmeza militar. Recordemos que Era abogado. Belgrano era abogado, economista, pedagogo, o sea. Pero Sí. bueno, las necesidades de ese momento, del momento del contexto revolucionario, lo hicieron general. Que ponga el cuerpo, para ir a las batallas. Se vaya primero al Paraguay, Sí. primero al Uruguay, luego al Paraguay, venirse nuevamente hacia Buenos Aires, venir a Rosario. Vamos a contarle a la ir al norte. gente que Belgrano estuvo en el convento de Santo Domingo, Sí, paró sí, sí, aquí sí, sí. cuando Sí, sí. estaba dirigiéndose a Salta. Exactamente, porque justamente él formaba parte tenía mucha adhesión de la orden de los dominicos, que básicamente él está enterrado en la Basílica de Santo Domingo, en Buenos Aires, Claro. que es casualmente a 1,5 cuadras de la casa familiar de la familia Belgrano, que era una familia muy pudiente, muy acaudalada. Eran italianos los padres de Belgrano y bueno, por eso esta reflexión que hacías antes tiene mucho que ver. Él podía haber sido un abogado, aparte un abogado que se fue a estudiar a España, que la familia lo bancó a España, estudió en Salamanca, se recibió de abogado, especializado en economía política en Valladolid y se vino para Buenos Aires. Y en ese momento, en el momento, esto es interesante por ahí,
realzar un poco esta figura. Fue funcionario del Consulado de Comercio, digamos, digamos lo que serían las relaciones internacionales comerciales que existían en ese momento entre las Provincias Unidas y España, porque existía el sistema de monopolio. Y lo que concretamente es interesante, allí como funcionario del Consulado de Comercio, él escribió estos tratados que planteaba fundamentalmente el posicionamiento sobre las escuelas. Él planteaba la creación de escuelas industriales, escuelas textiles y las escuelas para mujeres, que fue verdaderamente una revolución, porque la enseñanza no estaba en ese momento vinculada a la No, mujer, ni sino se pensaba. Él Obvio. pensó para niñas y adolescentes una enseñanza en escuelas, ¿sí? Entonces, escuelas de comercio. Entonces, ahí hay una parte muy interesante, muy rica del pensamiento vivo de Belgrano, que en definitiva son valores que pueden ser reposicionados a la hora de decir qué importante es este prócer, pero bastante más importante es su accionar público, con idas y vueltas, con victorias y derrotas, ¿sí? Sí, sobre todo también el pensamiento tan actual que tenía, porque cuando uno escucha algunas frases como por ejemplo, me hierve la sangre de ver tanto obstáculo, que se podrían solucionar si hubiera amor a la patria o algo así. Entonces, cuando vos escuchás esas frases o ves, te das cuenta de qué persona tan visionaria y qué capacidad de ser gente, entre comillas, ser gente, porque él podría haber sido un burgués, podría haber elegido la comodidad de su hogar, de su despacho como abogado, y él realmente vivió toda su vida para la causa de la independencia, para la causa de formar una patria grande. Y hay una anécdota que Se nos va el tiempo. Sí, una pequeña anécdota finalmente, perdón por tomar, pero es una carta de Belgrano a San Martín, cuando San Martín lo va a reemplazar en el Ejército del Norte. Belgrano lo que le dice: estamos ricos en escasez. Está pintando el estado que él tuvo que bancar financiando los ejércitos con su dinero. Por eso, dio toda su vida a la causa de la patria y de la revolución. Ojalá muchos pudieran seguir el ejemplo de Belgrano, y la verdad es que lo vamos a poner de moda desde Retratos Urbanos. Bueno, ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta charla, dos historiadores de primera, ha sido muy enriquecedor poder conversar con ustedes. Luciana Bolini, Adam Costa, historiadores de Santa Fe, mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por Nos vamos a un pequeño corte comercial y dentro de un ratito más, Retratos Urbanos.